Los saltamontes se habían comido todo lo verde del valle, excepto una pradera. Esa pradera se extendía a lo largo de la linde, en la que ninguna de las dos familias del condado podía ponerse de acuerdo. Florence Hargrove estaba de pie junto a la valla norte de Willow Hollow y la miraba bajo la última luz del día. Todo el pastizal a su alrededor era polvo y rastrojo gris, los tallos masticados de una cosecha que en julio le llegaba al hombro. Solo el terreno bajo en la hondonada había sobrevivido. Allí, la hierba crecía verde y frondosa. Era lo suficientemente densa como para alimentar a ambos ranchos durante el invierno, y pertenecía, dependiendo de a qué abuelo le preguntaras, a su gente o a los Dunmore del otro lado. Había luchado contra los saltamontes durante 8 días y había perdido. Todo el valle había perdido. Habían llegado con un viento cálido del sur, en una nube marrón que ocultaba el sol. Florence los había golpeado con sacos mojados a lo largo de las rosas del jardín. Había arrastrado una rastra de troncos por el trigo para aplastarlos en los surcos. Nada funcionó. Un año de saltamontes no es algo que se gane. Solo mides después cuánto te ha dejado en pie. Al valle le había dejado la única hondonada verde y un invierno entero lleno de miedo. Un jinete subió por el camino de carretas desde el crepúsculo. Cabalgaba con soltura, un hombre grande en un buen caballo, sin ninguna prisa. Cruzó la hondonada en disputa, sin reducir la velocidad. La cruzó como si la tierra bajo su caballo fuera claramente suya. Florence lo vio acercarse. El viejo rencor le subió por la garganta. Reconoció el pelo rubio arenoso bajo el sombrero. Reconoció la forma de sus hombros. Todos en Crooked Mesa conocían a Luke Dunmore por su espalda a 100 yardas de distancia. Lo conocías como conoces un punto de referencia con el que has discutido toda tu vida. Lo que no sabía era por qué cabalgaba con tanto descaro por el camino de su padre a la hora de la cena. Señorita Hargrove, se tocó el ala del sombrero. Sus ojos eran de un frío azul pizarra, en un rostro curtido por el mismo sol que había curtido el de ella. Su padre me está esperando. Mi padre espera muchas cosas, dijo ella. Lluvia, sobre todo. Se decepcionará con todas ellas. Él no sonrió. Tampoco frunció el ceño. Miró más allá de ella, hacia la hondonada verde, con una larga y calculadora calma, como si le estuviera poniendo precio. Luego siguió cabalgando hacia la casa. La dejó de pie junto a su propia valla como a una criada que le hubiera abierto la puerta a sus señores. Florence se quedó un momento más con la mano en el raíl superior. Se obligó a respirar lentamente. No ayudó mucho. Detrás de ella, en el granero, los 2 hierros de marcar colgaban donde habían colgado toda su vida. El hierro de los Hargrove estaba en la pared cercana, una W corrida. A su lado colgaba un hierro de los Dunmore, capturado en alguna incursión 3 generaciones atrás. Su gente lo guardaba como se guarda el diente de un enemigo. 2 hierros en una pared. Esa era la disputa, pensó. 2 marcas que nunca podrían ser la misma. Colgaban lo suficientemente cerca como para tocarse y nunca se tocaban. Ella misma había aceitado ese hierro capturado más de una vez, como se cuida algo que se pretende conservar para siempre. De niña, le había preguntado a su madre por qué guardaban el hierro de un enemigo en su propia pared. Su madre le había dicho que una familia mantiene sus heridas donde puede verlas. Florence había creído eso durante mucho tiempo. Ahora, de pie en el frío granero, con el invierno acercándose y una sola hondonada verde entre 2 ranchos hambrientos, no estaba tan segura de que guardarlo le hubiera hecho bien a nadie. Entró para ver qué había hecho su padre ahora. Ephraim Hargrove había construido Willow Hollow con sus manos y la mitad de su vida. Últimamente, sus manos temblaban cuando pensaba que nadie lo miraba. La encontró en la puerta de la cocina, aseado y con cuello, con su chaleco bueno puesto. Florence no había visto el chaleco bueno desde el entierro de su madre. «Querrás cambiarte de vestido», dijo él. «Yo querré saber por qué Luke Dunmore está sentado en tu salón. Es un invitado. Es un Dunmore. Su padre arrastró nuestro ganado al río el año que yo cumplí 10. Ella se desató el delantal de trabajo, lentamente, observándolo. No has pronunciado ese nombre en esta casa en 15 años. Ahora es un invitado. Los tiempos cambian. Su padre no le sostuvo la mirada.
Warwick Dunmore murió esta primavera. El muchacho dirige el rancho ahora. Hay cosas que un hombre quiere resolver antes de la helada. Flory juntó sus manos arruinadas. Ponte el azul de tu madre. Ven a la mesa y cuida tu lengua. Lo dijo con amabilidad, lo cual fue peor que si lo hubiera ordenado. Su padre nunca había sido un hombre amable hasta que sus manos comenzaron a fallarle. La amabilidad había llegado con el temblor, como si ambas cosas fueran una sola. Florence miró el chaleco bueno y el pelo cepillado, y vio cuánto le costaba esto. Era un hombre orgulloso pidiéndole a su hija que fuera intercambiada porque ya no veía otro camino hacia la paz antes de morir. Eso no lo hacía correcto. Solo lo hacía triste, además de incorrecto. No se puso el azul de su madre. Se lavó la cara. Se recogió el pelo cobrizo, donde el viento lo había desordenado. Luego se sentó a la mesa, con el vestido de trabajo gris que había usado para luchar contra los saltamontes toda la semana. Si su padre quería exhibirla, podía exhibir la verdad sobre ella. Ellen no era un adorno. Era la que mantenía Willow Hollow en marcha. Engrasaba sus carretas, remendaba sus arneses, mantenía sus ruedas derechas todo el invierno, cada invierno, mientras las manos de su padre temblaban junto a la estufa. Luke Dunmore se puso de pie cuando ella entró. Eso la sorprendió. No le gustaba que la sorprendieran. La cena fue una comida dura, formal y sin alegría. Su padre hablaba del tiempo y de los precios del ganado con una voz brillante y falsa. Dunmore respondía con frases cortas, correctas y frías. Comía como un hombre que cumple una tarea. No le dio las gracias por el pan. En toda una hora no dijo ni una sola palabra cálida. Sus ojos se desviaban constantemente hacia la ventana, hacia la hondonada verde. Con esa misma calma posesiva, era como si la comida fuera un peaje que pagaba para sentarse a la vista de lo que quería. Florence sirvió, y al principio no se sentó. Se movía alrededor de la mesa como se movía por el rancho, viendo lo que había que hacer. Notó cómo los ojos de Dunmore seguían la ventana y no la comida. Notó los platos buenos que su padre había bajado, los de la familia de su madre. Notó cómo la mano de su padre temblaba al levantar la salsera, y cómo Dunmore fingía no verlo. Esa pretensión fue la única cosa medio decente que el hombre hizo en toda la noche. Luego se sentó porque un cuerpo no puede vigilar una cena para siempre, y el problema llegó poco después. Florence lo soportó todo lo que pudo. Entonces él dejó su taza. El heno y la hondonada deberían recogerse en una semana, dijo. Se lo dijo a su padre, no a ella. Pondré a mi cuadrilla a trabajar el lunes. Puedes ahorrarte la molestia. La habitación quedó en completo silencio. Ese heno, dijo Florence, está en terreno de los Hargrove. Ese heno está en terreno. 3 mediciones han dicho 3 cosas distintas. Él no levantó la voz. Eso era lo peor. La calma plana, razonable y segura del hombre. Mi abuelo pastoreaba en esa hondonada cuando el tuyo todavía estaba en Missouri. La cegaré por completo. Alimentaré a mi ganado en invierno. No discutiré con una chica sobre esto en la mesa de su padre. Una chica. Esa palabra fue la que lo provocó. No la reclamación del heno, aunque eso era un robo disfrazado de historia. La palabra lo provocó. Se había sentado en la mesa de su padre durante 1 hora y ni una sola vez le había hablado como a una persona que dirigía un rancho. Ella sabía de ruedas. Conocía su propio terreno. Le había hablado a su padre enfermo durante toda la comida, ignorándola, como si ella fuera solo la chica que llevaba los platos. Ahora la llamaba así en su cara. Algo que había estado contenido en Florence toda la noche se soltó de golpe, como una llanta que se sale de una rueda que ha girado torcida demasiado tiempo. Florence se puso de pie. No fue consciente de haber decidido levantarse. No cortarás ni una brizna, dijo. Su voz salió nivelada, lo que la asustó un poco, porque ella no se sentía nada nivelada. Usted entra en la propiedad de mi padre por su invitación. Come su pan y no se lo agradece a nadie. Mira por su ventana su hierba como un buitre valorando un ternero que aún no está muerto. Luego se sienta a su mesa y le dice lo que se va a llevar. Florence, dijo su padre. Ella no se detuvo. La gente de mi madre limpió esa hondonada de piedras. He reparado cada carreta que ha transportado heno de allí. La quiere porque está verde en un año gris.
La quiere porque quitarle cosas a los demás es el único oficio que su familia ha aprendido. Apoyó las manos planas sobre la mesa. Es usted el hombre más grosero que jamás ha insultado esta casa, señor Dunmore. Si mi padre no lo pone de vuelta en su caballo, lo haré yo. Por un momento, nadie respiró. Luke Dunmore la miró. Realmente la miró por primera vez. Los ojos azul pizarra apartándose por fin de la ventana y fijos en su rostro. Algo se movió detrás de ellos que no pudo descifrar. Entonces su padre habló en el silencio, con una voz pequeña y rota. Flory no vino por el heno. Ella se giró. ¿Qué? Yo lo invité a venir. Ephraim Hargrove tenía ambas manos planas sobre la mesa para mantenerlas quietas. Le escribí. Warwick y yo hablamos de una manera de terminar con esto antes de que él muriera. La linde, la disputa, todo. Una forma que perdurara cuando ambos estuviéramos bajo tierra. Tragó saliva con dificultad. Luke Dunmore vino esta noche a pedir tu mano, para casarse contigo, para que los dos ranchos fueran uno solo, para que no quedara nada por lo que pelear nunca más. Florence se quedó de pie en medio de las ruinas de esa frase. No podía hablar. Miró a Dunmore. Él se había levantado demasiado lento. No miraba a su padre. La miraba a ella con un color oscuro que subía bajo su piel quemada por el sol. No era exactamente vergüenza, pensó más tarde, pero algo parecido. La había dejado llamarlo buitre durante todo un discurso. No había dicho ni una vez la razón por la que había venido. La había dejado allí, ignorante y a la defensiva. Usted lo sabía, le dijo. Se sentó ahí en silencio. Sabía para qué le había pedido que viniera. Me dejó plantarme delante de mi padre, ignorante, haciendo el ridículo. No suppose, dijo Luke Dunmore, y se detuvo. Por primera vez en toda la noche, parecía haber perdido la música plana y segura de su voz. No supuse que no supieras nada al respecto. Di por hecho que estabas al tanto del trato. Dio por hecho que yo estaría de acuerdo. Florence se rió. Un sonido corto y sin alegría. Dio por hecho que yo estaría de acuerdo en ser entregada al otro lado de la valla como una novilla para resolver la linde de mi padre. Miró de un hombre al otro, al padre que temblaba, al vecino que había conspirado. Todo se le presentó claro y frío. Escúchenme los dos. No me casaré con ningún hombre para terminar una disputa que no empecé. No soy un tratado. No soy un poste de cerca que se clava para mantener una linde. Agarró el respaldo de su silla para que sus manos dejaran de temblar. Señor Dunmore, gracias por el honor. La respuesta es no. Vaya por su caballo. Salió de la casa de su padre a la oscuridad helada. Detrás de ella, los dos viejos hierros colgaban en la pared del granero, tan cerca como siempre, sin tocarse nunca. En el granero se quedó un rato, entre los arneses que había remendado 100 veces. Le temblaban las manos, así que las obligó a detenerse. Había dicho la verdad en esa mesa. No se retractaba de ni una sola palabra, ni lo del buitre, ni nada de eso. Pero bajo la ira limpia, se sentaba algo más frío que no quería nombrar. Su propio padre la había mirado y había visto una manera de terminar su disputa. No una hija, sino una puerta para cerrar una enemistad de 40 años. Enterró esa herida muy adentro, como se aviva un fuego que se quiere mantener, y subió a acostarse sin hablarle. A la mañana siguiente, Florence se levantó antes del amanecer, porque al trabajo no le importaba lo que había pasado en la cena. Ella y Cass caminaron por el rastrojo y contaron lo que el año les había dejado. No era mucho, 50 cabezas que necesitarían alimento para enero, un huerto reducido a nada, una cosecha de trigo que había ido a parar a los saltamontes en lugar de al granero. Ahí está la hondonada, dijo Cass. Era un hombre delgado y canoso que había trabajado para su padre durante 30 años. Verde como en junio, toda entera, suficiente para pasar el invierno sin problemas. La mitad es nuestra, dijo Florence. Los Dunmore dicen que toda es suya. Lo de siempre. Lo de siempre, escupió Cass. Solo que este año, lo de siempre significa que alguien no come. La miró de reojo. Se dice que Dunmore vino a cortejarte anoche y lo echaste con un tenedor de trinchar. Las noticias viajan rápido. Las noticias no tienen nada mejor que hacer en un año de saltamontes. Casi sonrió. Hiciste bien, fuera lo que fuera. Uno no se casa para resolver una cerca. Mi propia abuela se casó para resolver una cerca.
Los peores 40 años de los que he oído hablar. Florence miró la hondonada verde que se extendía sobre la ruina gris del valle. Su padre quería terminar la disputa, entregándola a ella. Luke Dunmore quería terminarla cegando todo el heno. Ninguno de los dos había pensado en preguntarle qué quería ella. Lo que ella quería era lo mismo que ellos querían, pero ninguno de sus métodos. Su padre intentó hablar de ello una vez, la segunda noche, desde su silla junto a la estufa. Te hice un mal, Flory. Ahora lo veo. Estaba tan empeñado en terminar con esto antes de irme que olvidé preguntar. ¿Estabas dispuesta? Olvidaste preguntarme cualquier cosa, dijo ella. Estaba remendando un arnés junto a la lámpara, su aguja firme. Me habías intercambiado antes de decirme que había un trato. Warwick y yo lo hicimos con buena intención. Sus manos arruinadas se movían en su regazo. Dos viejos tratando de dejar a sus hijos algo mejor que una guerra. Entonces déjame a mí elegirlo. Dejó el arnés. Terminaré la disputa a mi manera o no la terminaré, no siendo entregada al otro lado de la cerca como la misma hondonada verde. Si esa hierba vale la pena luchar 40 años por ella, entonces yo valgo la pena que me pregunten. Su padre guardó silencio un rato. El fuego crepitaba. Tu madre habría dicho lo mismo, dijo al fin, casi con las mismas palabras. Tampoco pude ganarle nunca una discusión. Fue lo más parecido a una disculpa que tenía en él. Florence lo tomó como tal porque lo amaba, y porque el temblor en sus manos era peor esa semana que la anterior. Luke Dunmore cabalgó a casa a través de la llanura gris bajo una luna creciente. Estaba más enojado de lo que la situación parecía justificar. Eso le decía algo que no quería examinar. No había querido venir. Esa era la verdad a la que le daba vueltas. Su padre se lo había pedido en el último día lúcido que tuvo el viejo. Warwick le había agarrado la muñeca con la fuerza que fue casi lo último en abandonarlo. Termina con esto, Luke. Yo construí ese odio. Le ha costado a esta familia 40 años. Cásate con la chica Hargrove. Deja que la hierba olvide de quién era. Era un encargo de un moribundo, y Luke lo había aceptado por deber, esperando encontrar a una solterona amargada, contenta con cualquier oferta, un trato que podría cerrar en una hora y olvidarse. Había enterrado a Warwick en abril en la tierra dura sobre el rancho, junto a la esposa que Luke apenas recordaba. Había dirigido el rancho solo desde entonces. Había aprendido esa primavera cuánto de un rancho se mantiene unido por el conocimiento de un hombre, y qué poco de ese conocimiento pasa a un hijo en palabras. Su padre había llevado 100 pequeñas cosas en su cabeza. ¿Qué rueda giraba derecha? ¿Qué peón bebía? ¿Dónde estaba la verdadera linde, si es que estaba en algún lugar? Warwick se había llevado la mayor parte a la tumba. El encargo del matrimonio fue una de las pocas cosas que había pensado en transmitir en voz alta, y solo al final. En cambio, había encontrado a una mujer que mantenía el rancho de su padre en marcha con sus propias manos, una mujer que podía leer una rueda, y a un hombre de un solo vistazo. Se había levantado en su propia mesa, y le había arrancado la piel delante de Dios y de su padre, porque pensaba que era un ladrón. Se había equivocado en la razón. No se había equivocado en sus modales. Se había sentado allí como un buitre. Había dicho, una chica, se merecía la mayor parte de lo que ella le había lanzado. La parte que no merecía dolía más por estar enredada con la parte que sí. La hondonada verde yacía plateada a la luz de la luna mientras la cruzaba. Su invierno estaba en esa hierba, igual que el de ella. Los saltamontes habían dejado al condado una sola cosecha. Estaba justo en la única linde sobre la que sus familias morirían antes de ponerse de acuerdo. Su padre estaba muerto. El padre de ella estaba decayendo. La única solución sensata que los dos viejos pudieron imaginar acababa de ser arrojada por la puerta de la cocina. Había sido arrojada por la única persona en el valle con la entereza para hacerlo. Bien, se dijo a sí mismo. No se casaría con una mujer que lo despreciaba para satisfacer la culpa de un muerto. Estaba mejor así. Llegó al rancho pasada la medianoche y encontró una lámpara aún encendida en el barracón. Su cuadrilla tenía sus propios horarios desde que su padre murió. Aún no tenía la habilidad de controlarlos como lo hacía Warwick. Guardó su propio caballo en la oscuridad. Echó heno a tientas. El granero todavía olía a su padre, a humo de pipa y aceite de pata de buey.
aunque el viejo llevaba 2 estaciones muerto. Una bota raspó detrás de él. Era Fenn, uno de los peones más nuevos, que había salido a ver quién andaba por ahí. Un hombre callado, rápido y ágil, siempre despierto cuando los demás dormían. ¿Fue mal el viaje, jefe?, preguntó Fenn. El viaje fue como fue. Luke no tenía ganas de hablar de ello. Vete a la cama, Fenn. Claro. Pero Fenn se quedó un momento en la oscuridad, mirando a Luke como mira a un hombre que está evaluando tu humor por sus propias razones. Luego se fue hacia el barracón, con paso suave. Luke no le dio importancia. Un hombre que dirige un rancho solo aprende a conocer a sus peones lentamente, uno por uno. Recordaría ese momento más tarde, cuando supiera lo que sabía, y desearía haber mirado con más atención al hombre callado. Segaría el heno el lunes, luego alimentaría a su ganado y dejaría que los Hargrove se las arreglaran. Esa era la simple aritmética del asunto. Creyó eso durante unos 3 días. Al tercer día, la helada llegó con fuerza durante la noche. Mató lo poco que los saltamontes habían perdonado. Por la mañana, estaba claro para todos los peones del valle. La hondonada contenía el único alimento de invierno para 2 ranchos, y ninguno podía tomarlo todo sin que el otro sufriera pérdidas que no podía permitirse. Todo el valle se despertó con esa misma realidad. Los hombres salieron a huertos que se habían vuelto negros de la noche a la mañana. Se pararon en las vallas e hicieron la misma fría aritmética que Luke estaba haciendo. Había heno en la hondonada para un rancho a pleno rendimiento o para 2 ranchos ajustados, y no había forma de evitar esa suma. Algunas familias venderían parte de sus rebaños a precio de ladrón. Algunas apostarían por un invierno suave y perderían la apuesta. Los Hargrove y los Dunmore, los únicos de todos ellos, tenían cada uno un reclamo que argumentar, y ninguno tenía la fuerza para tomarlo todo. Abajo en la hondonada, los Kieptainer lo pasaron peor. Tenían 40 acres, una vaca lechera, y no tenían hierba propia en la hondonada. El viejo Kieptainer caminó por su huerto negro esa mañana con el sombrero en la mano, como un hombre ante una tumba. Los grandes ranchos encontrarían una manera de salir adelante, peleándose entre ellos o uniéndose. Los pequeños simplemente se hundirían, en silencio, como siempre lo hacían los pequeños. Nadie en el condado estaba pendiente de los Kieptainer. Esa era precisamente la cuestión de ser un Kieptainer. Luke se paró en su propia valla al amanecer y miró la hondonada verde a través del gris. Pensó en una mujer pelirroja, apoyando las manos planas sobre una mesa. Pensó en el invierno que se acercaba. No le gustó dónde se encontraban ambos pensamientos. Haremos una pequeña pausa aquí. Si no quieres perderte nuevas historias, por favor, suscríbete al canal. Enoch lo resolvió al final, aunque Enoch no resolvía nada a propósito. Enoch era el viejo carretero y herrador de Crooked Mesa. Había herrado caballos y ajustado llantas para ambas casas desde antes de que la disputa tuviera dientes. Había querido a Warwick Dunmore y a Ephraim Hargrove, a ambos, de la manera exasperada en que se quiere a los hombres que no aprenden. Era la única alma viviente que podía pisar cualquiera de las 2 propiedades sin que una mano fuera una pistola. Llegó al rancho al 4.º día, con un balancín reparado en su carreta. Encontró a Luke afilando las cuchillas de la segadora. «Vas a segar la hondonada el lunes», dijo Enoch. No era una pregunta. «Voy a segarla toda. Es mi invierno, viejo». Enoch escupió pensativo sobre la rueda. «Es la mitad de tu invierno. La otra mitad es de la chica Hargrove. Sea cual sea el abuelo al que creas». Se bajó lentamente. Sus rodillas crujieron todo el camino. «Si la ciegas toda, tendrás a Cass y su cuadrilla encima, con horcas para el mediodía. Romperás 3 carretas peleando por la hierba. Para enero, ambos estaréis sacrificando ganado que no podéis alimentar». Levantó la vista por debajo de sus cejas blancas. «He reparado carretas de esa hondonada durante 60 años, muchacho. Odiaría tener que reparar las que rompas por orgullo. Supongo que tienes una idea mejor. Divídanla por la mitad. Dejen de quejarse de qué mitad es de quién». Enoch sacó el balancín de la carreta. «Su cuadrilla ciega el oeste. La tuya ciega el este. 2 ranchos, una pradera, nadie degollado». Dejó la madera en el suelo. «No es un matrimonio. Es una temporada de heno.
Incluso un Dunmore puede soportar a una mujer tanto tiempo sin casarse con ella o matarla. Luke pasó el pulgar por la cuchilla. Ella no lo hará. Lo hará si se lo pides como condiciones, no como un favor. Esa mujer negocia con condiciones. Enoch se enderezó, con la mano en la parte baja de la espalda. Lee, una rueda mejor que tú. Eso te lo aseguro. Yo mismo le enseñé, igual que te enseñé a ti, cuando vuestros padres todavía os dejaban jugar juntos en mi fragua. Sus ojos pálidos eran firmes. Tú lo olvidaste, ella no. Luke lo había olvidado. Ahora, a su pesar, lo recordó. Una niña pelirroja de 8 años, inclinada sobre el buje de una carreta a su lado, en el olor a hierro caliente. Los dos girando la misma rueda. Había sido antes de que los padres los convirtieran en enemigos. Apartó el recuerdo a un lugar donde no pudiera tropezar con él. Enviaré un mensaje, dijo. Condiciones. El mensaje fue a través de Enoch, porque ninguna de las casas aceptaría un jinete de la otra. Las condiciones volvieron por el mismo camino, con una letra pequeña y cuadrada, escrita en el reverso de una factura de pienso. Mitad oeste mía, mitad este tuya. Mi cuadrilla, mis carretas, mi heno de mi lado. La valla se queda donde está. Esto es heno. Nada más. F. Hargrove debajo, después de un espacio. Como si lo hubiera pensado y no hubiera podido evitarlo. Mantén tu ganado alejado de mi siega. Cuéntalo salir y al venir. Yo cuento los míos. Luke lo leyó 2 veces. La segunda vez, casi sonrió, lo que le molestó. ¿Está de acuerdo?, preguntó Enoch. Dicta condiciones, dijo Luke. Dile que sí. Así que hicieron heno, compartiendo un rencor. Fue la semana más extraña que Crooked Mesa había visto. 2 cuadrillas segando en una misma pradera. Una franja de hierba sin segar, dejada en medio como un muro verde que ninguno cruzaría. Las carretas de los Hargrove transportaban hacia el oeste. Las carretas de los Dunmore transportaban hacia el este. Los 2 propietarios cabalgaban por sus respectivos linderos al amanecer y deliberadamente no se miraban a través de la franja intermedia. Florence marcaba el ritmo en su lado. No se dejaría vencer en eso. Tenía 4 peones, 3 carretas y un padre demasiado tembloroso para manejar una guadaña. Así que ella misma manejaba una en las mañanas frías y brillantes, su aliento echando vaho, su pelo atado bajo un sombrero de hombre. Segaba una franja tan limpia como cualquier hombre del condado. Al otro lado de la franja de hierba, Luke Dunmore hacía lo mismo. Cada uno era ferozmente consciente del ritmo del otro. Cada uno segaba un poco más duro por ello. El trabajo avanzaba más rápido en ambos lados de lo que cualquiera lo habría hecho solo. La franja de hierba en medio se convirtió en una extraña especie de compañía. Ninguno la cruzaría, pero cada uno trabajaba siempre a la vista del otro. Florence aprendió el ritmo de la guadaña de Luke sin querer. Sabía cuándo se detenía para mojar la hoja, cuándo bebía, cuándo se agachaba para quitar un obstáculo. Él conocía el de ella de la misma manera. Fue lo más parecido a una conversación que tuvieron ese otoño, y ninguno lo habría llamado así. 2 personas marcando el ritmo de una música que ambos fingían no oír. Enoch, observando desde su carreta en el camino, se rió hasta toser. «¿Qué es tan gracioso?», dijo Cass, el capataz de los Hargrove, con acidez. 2 perros rabiosos, jadeó Enoch, corriendo una carrera para hacerse un favor mutuamente. Ninguno admitirá que la hierba se corta el doble de rápido por el odio. Se secó los ojos. Pagaría dinero por verlo. Soy demasiado pobre para comprar heno. Al tercer día, una carreta de los Dunmore perdió una llanta. Florence lo oyó desde el otro lado de la pradera. El sonido equivocado. El feo traqueteo del hierro suelto sobre la madera. Una rueda a punto de doblarse. Levantó la vista a tiempo para ver la carreta de los Dunmore tambalearse. La rueda trasera cercana bamboleándose. La carga de heno inclinándose. 2 de los hombres de Luke luchaban con el tiro. La rueda iba a deshacerse. Cuando una rueda se deshace bajo una carga completa, rompe la pata de un caballo o de un hombre. Todos en la pradera lo sabían. Cruzó la franja de hierba antes de haber decidido cruzarla. No recordaba haber pasado la línea. Solo estaba la rueda, su hombro contra el hierro caliente y su propia voz gritando a los hombres de Luke. «¡Suelten al tiro! ¡Suelten! ¡No luchen!». Sus manos,
que conocían las ruedas como otras manos conocían los rostros, ya estaban leyendo el problema. La llanta se había aflojado de las pinas con el año seco. La rueda se había desajustado. Un radio se había salido de la espiga. Puso el gato bajo el eje y sostuvo la carga antes de que Luke la alcanzara corriendo a toda velocidad. «Vuelve a tu lado», dijo él. Salió áspero por el miedo, no por rencor. Ella entendió la diferencia incluso entonces. «Tu rueda se está deshaciendo y quieres hablar de lados». No levantó la vista. «Pásame ese mazo. Envía un jinete a por Enoch para que traiga una llanta que pueda encoger en caliente. Esta está acabada». Calzó la pina. «Ha estado usando una rueda desajustada 3 días, señor Dunmore. ¿Nadie en su rancho la revisó?» Él le pasó el mazo. No respondió. La respuesta era no. Nadie la había revisado. El hombre que solía revisar cada rueda en el rancho estaba muerto en la tierra desde la primavera. Luke aún no había aprendido a ser él. El radio volvió a su espiga. Ella ajustó la pina. Envolvió la llanta suelta para que aguantara hasta la fragua. La carga salió de la pradera sin un caballo herido ni un hombre. Llevó 1 hora. Lo hizo delante de ambas cuadrillas, en el heno de los Dunmore, con las mangas arremangadas. No dijo ni una palabra sobre la linde en todo el tiempo. Cuando terminó, recogió su mazo. Volvió a cruzar la franja de hierba hacia su propio lado. Tomó su guadaña de nuevo como si nada hubiera pasado. Nadie dijo nada. No había nada en el código de la disputa que cubriera eso. Pero esa noche, cuando las carretas de los Hargrove volvieron a casa, la cuadrilla de los Dunmore les había dejado la puerta de la pradera abierta. Estaba enganchada en su poste, para que las carretas cargadas pudieran pasar sin detenerse. Una cosa pequeña, una nada, una cortesía que nadie anunció. Cass lo notó y no dijo nada. Florence lo notó y no dijo nada. Fue la primera puerta que una familia le abría a la otra en 40 años. El problema con el tercer hombre fue que llegó sonriendo. Marius Travis era el agente de tierras del condado, un hombre agradable de manos suaves que vestía ropa de ciudad. Tenía una oficina sobre el banco en la capital del condado. El último año se había dedicado pacientemente a estar en todas partes donde se hablaba de la linde Hargrove Dunmore. Tenía una forma de llegar justo después de una pelea y justo antes de una decisión. Salió a la pradera el 5.º día de la siega. Se sentó en su mula en el camino junto a Enoch y observó a las 2 cuadrillas trabajar con la mirada cariñosa de un hombre que ve crecer el dinero. «Notable», le dijo a Enoch, los dos compartiendo. «¿Quién lo hubiera pensado?» «Tú no», dijo Enoch, «por la cara agria que se te ha puesto». Travis se rió como si fuera un chiste. Pero cuando se fue, no se fue a casa. Cabalgó a lo largo de la linde en disputa, deteniéndose aquí y allá para mirar el terreno. Enoch lo vio irse sin rastro de risa en su rostro. Travis sabía lo que el valle aún no sabía. El incendio de los registros 9 años atrás no había sido del todo un accidente. Fue el incendio que había quemado el antiguo levantamiento topográfico y había dejado a ambas familias con papeles que no coincidían en nada. Sabía la verdad porque tenía un hombre que había estado cerca esa noche. Mientras los Hargrove y los Dunmore no pudieran probar la verdadera linde, el terreno en disputa permanecía, en el lenguaje de su oficio, en juego, sin probar, contestable, algo sobre lo que un agente paciente con amigos en el condado podía presentar una reclamación, negociar y sacar provecho. Tenía una condición para su largo y silencioso robo. Los 2 tontos orgullosos que vivían en el terreno tenían que estar demasiado ocupados odiándose como para unirse y excluirlo. Durante 9 años, había mantenido vivo el odio. Le había costado poco. Una palabra aquí, un rumor allá, un hierro de marcar, en la mano ruda adecuada. Ahora veía a 2 cuadrillas cegar una pradera. Vio una puerta abierta al anochecer, y Marius Travis sintió por primera vez el frío toque de algo que salía mal. Necesitaría avivar el fuego. Cabalgó para encontrar a su mano ruda. Su mano ruda se llamaba Fenn, y Fenn trabajaba para el rancho. Fenn se había unido a la cuadrilla de los Dunmore 2 inviernos atrás. Un peón bastante bueno con la cuerda, con una forma de estar donde el jefe no estaba. Lo que Luke no sabía, lo que el viejo Warwick nunca había sabido, era lo que Fenn llevaba en su alforja. Una varilla corta y recta de hierro,
Un hierro de marcar móvil, la herramienta del artista de las marcas. Con una punta caliente y una mano firme, un hombre paciente en una hondonada solitaria podía convertir la marca de un rancho en la de otro. Durante 2 años, Fenn había movido pequeños grupos de ganado a través de la linde, en disputa por la noche. Alteraba sus marcas, para que cada robo pareciera obra de la otra familia. Un novillo de los Dunmore aparecía con una marca de los Hargrove mal hecha. Una vaca de los Hargrove se encontraba manchada con el hierro de los Dunmore. Cada casa culpaba a la otra. La disputa se mantenía viva. Marius Travis le pagaba a Fenn en monedas de oro en la capital del condado, el primero de cada mes, por mantener a 2 familias enfrentadas por ganado que un tercer hombre estaba robando silenciosamente. Fenn se encontró con Travis después del anochecer en los sauces debajo del vado. «Están compartiendo el heno», dijo Travis. «Eso no servirá. Es cosa del viejo Enoch. Lo dividieron por la mitad. Nadie está peleando. Entonces dales algo por lo que pelear». La voz agradable de Travis se había vuelto plana. «Una docena de cabezas del corte este de Dunmore. Llévalas al oeste, a terreno de los Hargrove, con una W de Hargrove recién quemada sobre la marca de Dunmore. Deja que Luke Dunmore encuentre su propio ganado robado y marcado con el hierro de la chica. Eso cerrará su puerta». Fenn giró la varilla fría en sus manos. No dijo nada por un momento. Era un ladrón, no un tonto. Había visto cómo reparaban la rueda en la pradera. No le gustaba cómo soplaba el viento. Pero el oro era oro. «Costará más», dijo. «Siempre cuesta más», dijo Marius Travis, y le pagó la mitad. La siega terminó cuando la helada se instaló para quedarse. Ambos cortes estaban hechos. El invierno de ambos ranchos estaba asegurado con una pradera que ninguno de los dos podría haber tomado solo. La última noche, las 2 cuadrillas se encontraron apilando las últimas cargas a tiro de piedra la una de la otra. La luz se iba, el frío descendía, y había un solo fuego. Sucedió como Enoch podría haberlo arreglado, aunque Enoch se había ido a casa. Los peones de los Hargrove hicieron un fuego en el borde de la pradera para calentarse las manos antes del viaje. Los peones de los Dunmore, a 30 yardas de distancia, no tenían leña seca. La helada se les había adelantado. Nadie invitó a nadie, pero el frío era honesto y el fuego era cálido. Al anochecer, las 2 cuadrillas se habían acercado a una sola hoguera sin decir una palabra al respecto. El ganado se acerca a una hondonada para protegerse de un viento fuerte. Los hombres no son tan diferentes. El café se compartió. Uno de los chicos de los Dunmore tenía una armónica. Florence vino a buscar a sus peones para volver a casa. Los encontró calentándose en un fuego con el enemigo. Se detuvo al borde de la luz. Al otro lado de las llamas, Luke Dunmore estaba en cuclillas con una taza en las manos. Levantó la vista y la vio. Ninguno de los dos se movió para disolverlo. Ella debería haberlo hecho. Él debería haberlo hecho. La disputa lo requería. En cambio, ella se acercó al fuego porque hacía frío y tomó la taza que uno de sus hombres le ofreció. Se quedó en el círculo de luz con él al otro lado. No se hablaron. Miraron el mismo fuego desde 2 lados. El fuego no sabía en qué pradera ardía. Durante el tiempo que duró una taza de café, ninguno de los dos se lo dijo. El chico de los Dunmore tocó algo lento en la armónica. Era una melodía antigua, una que ambos ranchos conocían, mucho más antigua que la disputa. Un peón del lado de los Hargrove comenzó a tararearla en voz baja. Después de un momento, una voz de los Dunmore se unió con la letra. Nadie le dio importancia, pero durante esa canción, las 2 cuadrillas fueron simplemente hombres al final de una dura semana de trabajo, calentándose en un fuego común bajo un cielo duro. Florence observó el rostro de Luke a la luz del fuego y vio que la certeza plana había desaparecido. Parecía más joven sin ella. Parecía un hombre que podría haber conocido en algún otro valle donde sus abuelos nunca se hubieran peleado. Cuando el fuego se apagó, las cuadrillas se levantaron y se separaron hacia sus propios caminos sin ceremonia. Nadie dijo una palabra amable. Nadie nombró lo que había pasado. Pero Florence cabalgó a casa bajo las estrellas heladas, extrañamente cálida. No podía encontrarle una razón. No se esforzó mucho en intentarlo. Ninguno de los dos volvió a hablar de ese fuego. Estuvo allí después, en todo lo que no dijeron.
El respeto llegó después de eso, como el agua llega a un arroyo seco. No de una vez, sino llenando cada hueco. Llegó cuando un grupo de novillos de los Hargrove se coló a través de una valla caída en el pasto de los Dunmore en noviembre. Luke Dunmore tenía todo el derecho de la disputa para retenerlos y hacerla pedir. En cambio, él mismo los condujo de vuelta por el hueco. Se los contó a Cass en la valla, uno por uno. 22, dijo. Te falta una novilla roja en alguna parte. No pasó por aquí. La cuestión era que había buscado. Había contado su ganado con tanto cuidado como el suyo. Le había dicho la verdad sobre la que faltaba, cuando toda la historia entre sus casas decía que debería haberse quedado con el lote, y sonreír. Florence encontró la novilla roja 2 días después, atascada en un manantial a 1 milla de distancia, y la sacó sola. Pensó en el recuento durante todo el camino a casa. Cualquier Dunmore en 40 años habría retenido esas 22 cabezas y la habría hecho venir a rogar. Este las había devuelto, las había contado una por una y le había hablado de la extraviada. Le dio vueltas y no pudo encajarlo con el hombre que le habían enseñado a odiar. Ese era el problema con Luke Dunmore. Estaba descubriendo que él seguía sin ser lo que ella necesitaba que fuera. Sucedió de nuevo 1 semana después. Los Keptainer perdieron su vaca lechera por el frío. Los Keptainer eran una familia pequeña y desgastada que se ganaba la vida en 40 acres en la hondonada. Durante años, habían sido aplastados entre los 2 grandes ranchos. Florence les envió una de sus vacas. Cuando fue a ver cómo estaban, descubrió que Luke Dunmore ya les había enviado una carga del heno compartido. Los dos se encontraron en el patio de los Keptainer, ambos atrapados en la misma simple decencia, ambos ligeramente avergonzados por ello. El viejo Keptainer les agradeció con voz quebrada una amabilidad que sus padres habrían llamado traición. No tenías que enviar heno, dijo Florence, al irse. Tú no tenías que enviar una vaca. Él miró al frente. Los Keptainer han pasado hambre entre nosotros durante 9 años. Nunca fue su disputa. No, dijo ella. No lo fue. Se alejaron en un silencio que había dejado de ser frío. Tu padre, dijo Luke al fin. ¿Cómo está? La pregunta la sorprendió. Decayendo, dijo honestamente. Sus manos. Algunas mañanas no puede sostener una taza. No había tenido la intención de decir tanto. Construyó ese lugar de la nada. Le duele no poder agarrar una cuerda. No lo dice. Luke asintió lentamente. El mío tampoco lo habría dicho. Una larga pausa. Fue él quien me pidió que viniera esa noche. Mi padre, en su último día bueno, dijo que él construyó el odio y nos costó 40 años. Quería que terminara antes de estar bajo tierra. La mandíbula de Luke se tensó. Hice un mal trabajo al pedirlo. Lo sé. Vine pensando en comprar una pieza barata e irme a casa. No contaba con equivocarme contigo. ¿Conmigo? Todos habríamos estado mejor, dijo. Si los 2 ranchos hubieran sido uno todo este tiempo, los Keptainer también. Se dio cuenta de la palabra después de haberla dicho, nosotros. No había tenido la intención de decirlo tan claramente, como si las 2 casas ya fueran una sola cosa de la que se pudiera hablar en conjunto. Algo se movió en su mandíbula. Cabalgó un poco por delante, para que ella no pudiera ver su rostro ni responder. Florence cabalgó a casa con eso asentado, cálido y difícil, en su pecho. No sabía qué hacer con ello. Hizo lo más sabio, que fue no hacer nada en absoluto por un tiempo. El pueblo, por supuesto, estaba fuera de sí. Una disputa es algo valioso para un condado pequeño. Le da a los hombres algo por lo que apostar. Durante 40 años, la disputa Hargrove-Dunmore había sido el entretenimiento más querido de Crooked Mesa. Ahora, ante sus ojos, se estaba ablandando. Nadie sabía dónde poner su dinero. En la caballeriza, Alton llevaba las apuestas. Las mantenía apuntadas con tiza en la puerta del guadarnés. Hombres de 3 municipios venían a leerlas. Dunmore se casa con la chica Hargrove para la primavera. 4-1 en contra. Los 2 ranchos se unen. 6-1 en contra. Uno de ellos le dispara al otro para Navidad. Apuestas iguales. Esa última había sido una de las favoritas. Luego vino la ciega, y ahora no atraía apostadores. Y Alton, disgustado, la borró. Has arruinado mi pizarra.
le dijo a Enoch. 40 años pude ajustar mi reloj por el odio de esos Hargrove y Dunmore. Ahora se prestan vacas. ¿Qué voy a hacer con apuestas iguales en un asesinato que no ocurrirá? Apuesta al revés, aconsejó Enoch. Apuesta por la boda. 4-1 en contra. Entonces te harás rico cuando suceda. Aceptó un trozo de tabaco. Va a suceder, Alton. Tan seguro como que las llantas se encogen en un año seco. He visto a esos dos tontos tercos girar la misma rueda desde que eran así de altos. Solo necesitaban el mismo problema para darle la vuelta. Le dio un mordisco. La tierra es el matrimonio, muchacho. Quien la cuida junto, pertenece junto. Esos dos han estado cuidando una pradera todo el otoño. El resto es solo que el cura se ponga al día. Pero Enoch, al decirlo, no estaba tranquilo. La razón era Marius Travis. Había visto a la gente 2 veces más cabalgando por la linde en disputa. Una vez, al anochecer, lo había visto encontrarse con un jinete de Dunmore, en los sauces debajo del vado, donde ningún negocio honesto se hacía después del anochecer. La ruptura llegó en diciembre. Llegó como Enoch había temido, exactamente donde los dos se habían reconciliado por primera vez. Fenn hizo su trabajo en una noche oscura en la hondonada. Separó una docena de cabezas del corte este de Dunmore, el propio ganado de Luke. Los condujo hacia el oeste, a través de la linde, hacia el pasto de los Hargrove. Allí, en un pliegue oculto del terreno, con un hierro caliente y una mano fría, quemó una torpe W de Hargrove sobre cada marca de Dunmore. A la mañana siguiente, el propio ganado de Luke Dunmore estaba en terreno de los Hargrove, llevando la marca de los Hargrove. Luke los encontró al amanecer, buscando el ganado extraviado. Se sentó en su caballo y miró sus propios novillos llevando el hierro de su vecina. Las quemaduras eran recientes. Estaban en pasto de los Hargrove con una valla de los Hargrove entre ellos y su hogar. Toda una vida de un odio que casi había dejado atrás se levantó en él en una sola ola caliente. Ahogó todo el otoño que había pasado aprendiendo a ser mejor. Cabalgó a Willow Hollow al galope. Entró en el patio espantando gallinas. Florence salió al porche con harina en las manos. «Llama a tu padre», dijo Luke. Su voz había vuelto a la certeza plana y fría de la primera noche. Y peor. «O llama a quien quiera que queme tu hierro. Tengo una docena de mis cabezas en tu pasto con tu marca, marcada anoche. Quiero una respuesta antes de tomar otro camino». Ella bajó del porche. «¿De qué estás hablando? Mi ganado, robado y manchado con la W de los Hargrove en tu terreno». Lo arrojó como un guante. «Confié una parte del heno a tu rancho. Abrí mi puerta. Tu gente sale a escondidas en la oscuridad con un hierro de marcar y quema mi ganado con tu marca». Su caballo se encabritó. Lo sujetó con fuerza. «Te tomé por honesta. Esa es la broma». Me paré frente a mi propia cuadrilla y dije, «La chica Hargrove es justa». «Me conviertes en un mentiroso en una noche». La palabra mentiroso la atravesó como hierro frío. Su propio temperamento se levantó para encontrarse con el de él. 40 años de eso, metido en los huesos. ¿Te atreves? Sus manos se cerraron en puños a sus costados. Con harina y todo. Entras en mi patio y llamas ladrones a mi casa. Mi gente nunca en 3 generaciones ha tocado la marca de otro hombre. A diferencia de lo que los tuyos le hicieron a nuestro ganado en el río, el año que cumplí 10. Se acercó, no retrocedió. Si tu ganado lleva mi hierro, Luke Dunmore, entonces alguien se lo puso. Alguien quiere convertirte exactamente en el tonto que estás siendo. Eres demasiado orgulloso y demasiado rápido y demasiado hijo de tu padre para verlo. Conveniente, dijo él. Fuera de mi propiedad. Ella temblaba ahora. Toda la cuidadosa calidez del otoño se había convertido en cenizas en un minuto. Adelante, toma otro camino, dijiste. Esa es la forma en que tu familia siempre ha tomado las cosas. Su voz se quebró una vez. La dominó. Pensé que eras diferente. Esa es mi broma. Giró su caballo y se fue. La puerta que había estado abierta entre sus casas desde la siega se cerró de golpe en el pecho de ambos a la vez. Fueron unas semanas negras. Las cuadrillas lo retomaron con gusto. Ambas. Una disputa es más fácil que el trabajo de terminarla. Los peones nunca habían confiado en la paz. Cass patrullaba la linde con un rifle en su silla. Los jinetes de Dunmore hacían lo mismo.
Los Kiaptainer, atrapados en medio, mantenían la cabeza baja y su puerta cerrada. En la caballeriza, Alton volvió a apuntar las apuestas de asesinato en la puerta del guadarnés e hizo un buen negocio. Florence trabajaba como una mujer que intenta huir de algo. Reparó cada carreta del rancho 2 veces. No comía mucho. Su padre la observaba desde su silla junto a la estufa, con sus manos arruinadas en el regazo. Una noche habló. «¿Le creíste sobre las marcas? Que no lo habíamos hecho». «Por supuesto que no lo habíamos hecho». «Lo sé». Ephraim Hargrove miró el fuego. «Solo me preguntaba si sabías que le creíste a él. No solo a nosotros, a él». No dijo más, siendo un hombre sabio en las pocas cosas en las que era sabio. La dejó cargar con ello, lo llevó mal. El rancho funcionaba como siempre porque ella lo hacía funcionar, pero la pequeña calidez del otoño se había ido. Se encontraba escuchando por las noches el sonido de un caballo en el patio que nunca llegaba. Estaba enojada consigo misma por escuchar. Una mujer no pasa toda una vida demostrando que no necesita a nadie para luego quedarse despierta por el sonido del caballo de un hombre en particular. Sin embargo, ahí estaba. En algún lugar entre la siega compartida, la rueda reparada y el fuego en el que no había querido sentarse. Había dejado que el enemigo cruzara una línea que guardaba mejor que cualquier valla. Ahora él la había llamado ladrona en su propio patio. Así que la línea estaba levantada de nuevo, más alta que antes, levantada por su propia mano. Esa era la parte que no podía perdonar. No que él la hubiera herido, sino que ella le hubiera dado el espacio para hacerlo. Y Luke Dunmore, a través de las grises y frías millas, tampoco dormía. Había dicho mentirosa en su patio, y la palabra no se quedaba dicha. Seguía volviendo a él, mal, como un clavo torcido que se afloja. Seguía viendo sus manos en su rueda rota, seguras y rápidas, salvando un caballo y un hombre en su heno, sin decir una palabra sobre la linde. Seguía viéndola cruzar el fuego, para calentarse a su lado. Una mujer que haría esas cosas no sale a escondidas en la oscuridad con un hierro de marcar. Lo había sabido en sus huesos, incluso mientras su boca la llamaba ladrona. Había querido recuperar el viejo odio, porque el viejo odio era simple. Amar a la hija de su vecino no era simple en absoluto. Un hombre orgulloso busca lo simple. Lo había buscado en su patio con ambas manos y lo había conseguido. Ahora tenía de vuelta lo simple, el viejo y limpio odio, y se le asentaba como ceniza en una boca fría. Lo habría cambiado en un instante por la cosa dura y enredada que había desechado. Aún no sabía cómo decirlo. Estaba aprendiendo demasiado lento que algunas cosas un hombre debe decirlas en voz alta o perderlas. Llevó los 12 novillos marcados al granero del rancho. Miró las quemaduras a la luz de un farol durante mucho tiempo. Cuanto más miraba, más le preocupaba una cosa. Era algo que su padre habría visto en un minuto, y él había estado demasiado enojado para verlo. La W de los Hargrove quemada sobre su marca era torpe, borrosa, hecha por una mala mano con prisa, o por una mano que no usaba ese hierro todos los días. Había visto la marca de Florence Hargrove salir limpia y cuadrada del hierro de Willow Hollow en la reunión de otoño. Este no era su trabajo. Este no era ningún hierro de caza verdadero. Este era un hierro de marcar móvil. La varilla libre de un ladrón de marcas, imitando una marca de caza. Alguien había quemado su ganado para hacerlo romper con ella. Luke Dunmore se sentó en una paca de heno en el frío granero. Comprendió de repente, y demasiado tarde, para qué lo habían utilizado. Y con la comprensión vino un rostro. Había un peón en el rancho, siempre despierto cuando los demás dormían, siempre merodeando por el patio con paso suave, a horas que ningún hombre honesto y cansado mantenía. La noche en que marcaron los novillos, ese peón había sido el que andaba por ahí, Fenn. Su padre le había dicho en el último día lúcido que mirara más de cerca al cayado, y nunca lo había hecho. Miró ahora. Fue a ver a Enoch, porque Enoch era el único hombre que podía llevar un mensaje entre las casas sin que le dispararan por ello, y porque Enoch, de todo el valle, lo recordaba todo. Encontró al viejo en la fragua, con la pata trasera de un caballo en su regazo. «La llamé ladrona», dijo Luke. Lo oí. Enoch no levantó la vista del casco. Todo el condado lo oyó. Alton ha vuelto a subir las apuestas de asesinato.
La marca en mis novillos es trabajo de un hierro móvil, no de su hierro. Alguien manchó mi ganado para romper la paz. La voz de Luke era baja y dura. Quiero saber quién. Quiero saber por qué. Creo que tú sabes ambas cosas, viejo. Y lo has sabido por un tiempo. Enoch dejó la pata. Se enderezó lentamente, presionando un nudillo en el dolor de su espalda. Miró a Luke Dunmore un largo momento con sus ojos pálidos y exhaustos. «Siéntate», dijo. «Querrás estar sentado». Luke se sentó. «La linde por la que tu padre luchó 40 años», dijo Enoch. «Nunca coincidió. No desde que se quemaron los registros. 2 papeles, 2 mediciones. Ninguna forma de probar la verdadera. La verdadera se hizo cenizas hace 9 años. Se limpió las manos en su delantal. Lo que no sabes es lo que he guardado 9 años, siendo un viejo tonto que pensaba que guardarlo mantenía la paz. Ese incendio no fue realmente un accidente. Había un hombre cerca esa noche que no tenía nada que hacer allí. Un hombre al que le ha ido muy bien desde entonces, gracias a que esa linde sigue enredada. Travis, dijo Luke. No era una suposición. Marius Travis. Enoch asintió pesadamente. Mientras ustedes, los Dunmore, no puedan probar la linde contra los Hargrove, ese terreno está en juego. Un agente del condado con amigos en la capital puede reclamarlo, negociarlo, sacarle provecho. Solo necesita que las 2 familias que viven en él estén demasiado ocupadas odiándose como para unirse y excluirlo. Miró los novillos marcados que Luke había traído. Te necesita como enemigo, muchacho. Te ha necesitado como enemigo 9 años. Cada incursión, cada marca manchada, cada rumor que alimentaba el odio. Apostaría mi fragua a que hay $1 de Travis debajo de la mayoría de ellos. Asintió hacia los novillos. Incluidos estos. Te vio compartiendo heno. Vio esa puerta abierta, así que la hizo cerrar a fuego. Luke se quedó muy quieto. Has sabido esto 9 años. Lo he sospechado 9 años y no he tenido ni una sola prueba. Una sospecha no puede deshacer lo que ya es ceniza. La voz de Enoch era cansada y vieja. ¿Quieres saber cómo empezó toda esa guerra, Luke? El verdadero comienzo, antes de que vuestros padres lo convirtieran en un asunto de la linde. Se apoyó en la fragua. Tu abuelo y el de ella se pelearon por un caballo, uno apostado en una mesa de cartas en 1849. Ambos afirmaron haberlo ganado limpiamente. Un caballo muerto mucho antes de que cualquiera de vosotros naciera. Luke lo miró fijamente. 40 años, 2 familias, la hierba de un muerto disputada cada otoño. Enoch escupió en las brasas. Y empezó por un caballo que nadie ha montado desde la guerra con México. Así son las disputas. Olvidan su propia razón. Simplemente siguen comiendo. Luke se cubrió la cara con las manos. «Levántate», dijo Enoch, no sin amabilidad. «El lamento es para después». Esperó a que Luke levantara la vista. «¿Quieres acabar con Travis? No puedes hacerlo con tu sospecha, ni con la mía. Necesitas atraparlo con el hierro en la mano, delante de testigos en los que ambas casas confíen. Hay exactamente una persona en este valle que puede leer una marca manchada tan bien como tu difunto padre. Ella puede probar qué hierro la hizo». Sus cejas blancas se fruncieron. «Y la llamaste ladrona en su propio patio, así que más vale que averigües cómo desdecirlo». Ella no se lo puso fácil. No estaba hecha para poner las cosas fáciles. Cabalgó a Willow Hollow en la última semana de invierno, solo, sin cuadrilla. Dejó su rifle en la funda. Entró en el patio lentamente, con las manos donde ella pudiera verlas. Florence salió al porche y no bajó. «No he venido a pelear», dijo Luke. «Entonces eres el primer Dunmore en 40 años sin nada por lo que pelear». Pero no entró. Esperó. «La marca en mis novillos fue hecha con un hierro móvil», dijo él. «No tu marca. Lo supe 3 días después de haber estado en tu patio y haber llamado ladrones a tu casa. He sido un cobarde por no venir a decirlo». Se quitó el sombrero, algo que no había hecho la primera noche en la cena, cuando no le habría costado nada. «Me equivoqué, señorita Hargrove. No solo sobre las marcas, sobre todo. Dejé que un hombre que nunca he conocido me convirtiera en mi padre porque ser mi padre era más fácil». Su voz era áspera. «Más fácil que ser un hombre que podía equivocarse sobre su vecina y alegrarse de ello. Lamento la palabra que usé. Es la peor palabra que tengo».
Nunca te la ganaste. Florence se quedó en el porche un largo momento. El viento movía su pelo cobrizo. Sus ojos casi negros no se suavizaron de inmediato. Era demasiado honesta para eso, y estaba demasiado herida. ¿Quién?, dijo ella. Travis, el agente de tierras. Así que se lo contó todo, de pie en su patio con el sombrero en las manos. El incendio de 9 años atrás no fue un accidente. La linde mantenida enredada a propósito. El hierro móvil en la alforja de un jinete de Dunmore. 9 años de un odio alimentado por el dólar de un extraño para que un extraño pudiera robar la tierra por la que ambas familias habían sangrado. Lo contó sin rodeos. No se dejó ningún lugar blando en el relato. Enoch dice que puedes leer una marca manchada mejor que cualquier peón del condado. Terminó. Mejor que mi padre. No puedo probar lo de Travis con mi palabra, ni con la de Enoch, pero tú y yo juntos, con los novillos marcados, los hierros verdaderos, una forma de atrapar a su hombre en el acto, podríamos probarlo delante de todo el valle, donde nadie podría llamarlo una mentira de los Dunmore o de los Hargrove. Giró el sombrero en sus manos. No tengo derecho a pedirte nada, pero no es mi heno ni tu heno lo que busca. Es la tierra, la de ambos y la de los Keptainer con ella. La tendrá en un año si volvemos a odiarnos según su calendario. Florence bajó del porche por fin. El día de la marcación de primavera, dijo lentamente, pensándolo como pensaba en una rueda rota, todas sus partes a la vez. Ambos ranchos trabajan juntos en la hondonada. Solíamos hacerlo antes de la disputa. La mitad del valle viene a ayudar y a mirar. Cada marca del condado pasa bajo un solo fuego ese día, delante de todos. Sus ojos se habían agudizado. Si tu hombre Fenn lleva un hierro móvil, lo traerá a la marcación, donde un hierro caliente no llama la atención. Si hemos preparado el terreno, si tú y yo sabemos qué vigilar, lo atrapamos con la varilla en la mano delante de todos. Lo estaba construyendo ahora, pieza a pieza. Entonces leo las quemaduras de tus novillos robados en voz alta. Todos los presentes ven el mismo hierro haciendo la misma mancha. Travis nunca se pierde una reunión donde la linde está en juego. Estará allí mismo para ver cómo sus 9 años se desmoronan. Luke la miró. Tendrías que confiar en un Dunmore para mantener el plan, dijo. Tendría que confiar en ti, corrigió ella. ¿Qué es peor? Lo estoy considerando. El fantasma de algo cruzó su rostro, no una sonrisa, su primo. Ponte el sombrero, señor Dunmore. Pareces un hombre en un funeral. Tenemos un ladrón que atrapar. El día de la marcación de primavera llegó en la primera semana cálida antes de la verdadera primavera. Llegó como había llegado antes de la disputa, en los cuentos de la infancia de Enoch. Todo el valle acudió, las cuadrillas de ambos ranchos, los Keptainer y los pequeños propietarios, carretas y polvo, y el balido de los terneros. Un gran fuego en el centro de la pradera con los hierros calentándose en él. Por primera vez en 40 años, los peones de los Hargrove y los de los Dunmore trabajaron un solo rebaño en un solo terreno bajo un solo fuego. Florence Hargrove y Luke Dunmore habían corrido la voz juntos. La mitad del condado había venido tanto para ver eso como para marcar un ternero. Fue un gran día, pasara lo que pasara. Las mujeres pusieron largas mesas bajo los álamos. Los niños corrían entre las carretas. Los lazadores se turnaban en el rebaño, mientras los viejos los juzgaban en voz alta y sin piedad desde la valla. El olor a pelo quemado y café flotaba sobre toda la pradera. Enoch trabajaba los hierros en el fuego como un sacerdote en un altar y le decía a cualquiera que quisiera escuchar que había errado a la mitad de los caballos allí y ajustado llantas para la otra mitad. Durante unas horas, el valle fue una sola cosa de nuevo, como decían los viejos que había sido antes de la disputa. Incluso los que habían venido a curiosear se encontraron echando una mano. Marius Travis también vino, como Florence sabía que haría, tranquilo y agradable en su mula. Vino a ver el terreno que estaba en juego. Se sentó cerca del fuego y sonrió ante el gran y afectuoso espectáculo de dos familias haciendo las paces. Solo Enoch, observando desde la carreta de la fragua, vio cómo la sonrisa no llegaba a sus ojos. Solo Enoch vio cómo esos ojos seguían a un peón delgado llamado Fenn, que trabajaba los hierros en el fuego. Le dieron a Fenn cuerda para ahorcarse, y la tomó. Florence lo había pensado como una rueda.
Entre los terneros llevados al fuego, había separado silenciosamente la docena de novillos robados. Todavía llevaban la torpe y manchada W de los Hargrove sobre la marca de los Dunmore. Para un artista de las marcas, esos novillos eran evidencia andante. Fenn no podía dejar que estuvieran a la vista de todo el valle para que algún ojo agudo los leyera. En algún momento, entre el polvo y el ajetreo del día, tendría que calentar su hierro móvil y estropear las marcas para que no se pudieran leer. Tendría que hacerlo en el único fuego, donde un hierro caliente no llamaba la atención. Fue exactamente como Florence había dicho. Ella y Luke trabajaron en el fuego toda la mañana como si no vieran nada. Poco después del mediodía, en lo más espeso del polvo, con los ojos de la multitud en un ternero lazado, Fenn sacó una varilla recta y simple de debajo de su abrigo. La puso en las brasas para que se calentara. Se movió hacia los novillos marcados que estaban apartados en el corral de corte. Ahora, dijo Luke. Él y Florence se acercaron desde dos lados a la vez. Enoch ya estaba llamando la atención del valle hacia el fuego con su vieja voz cascada. ¡Alto! ¡Detengan el trabajo! ¡Todos ustedes! ¡Alto y miren aquí! Así que cuando Fenn se giró con el hierro móvil al rojo vivo en su puño, se encontró con 100 rostros observándolo. «Ese no es un hierro de caza», dijo Florence alto y claro. Sostuvo el verdadero hierro de Willow Hollow en su otra mano, para que todos lo vieran. La W de corte cuadrado se recortaba clara contra el cielo. Ese es un hierro móvil, una varilla libre, la herramienta de un ladrón de marcas. No hay un rancho honesto en este condado que lleve uno. Señaló a los novillos. Y esta docena de cabezas que llevan mi marca, quemada torpemente sobre la marca de los Dunmore. Yo nunca puse ese hierro, ningún peón de los Hargrove lo hizo. Cualquier hombre aquí que sepa de marcas puede venir a leer las quemaduras. Miró a Fenn por encima del fuego. La misma varilla libre las hizo todas. La misma varilla que tienes en tu mano ahora mismo, todavía caliente. El valle se acercó y leyó las quemaduras. Eso era lo que ella había construido todo el día para que hicieran. No para que creyeran su palabra, ni la de Luke, sino para que vinieran con sus propios ojos. Rancheros honestos que habían cortado y marcado ganado toda su vida, vinieron y vieron por sí mismos la única verdad que un hierro móvil no puede ocultar. La torpe W en los novillos robados y la quemadura fresca en la varilla de Fenn eran la misma mano libre y el mismo crimen. Hecho para poner a dos familias en guerra por ganado que un tercer hombre estaba robando. Fenn vio que la situación cambiaba. Era un ladrón, no un tonto. Dejó caer el hierro móvil en el polvo y corrió hacia su caballo. Dio 3 pasos antes de que el disgusto de todo el valle se cerrara sobre él. Fue el viejo Captainer, de entre todos los hombres, quien le puso una bota y lo derribó en el polvo y se sentó sobre él. El viejo Captainer, que había pasado hambre entre los dos grandes ranchos durante 9 años. En el atónito giro de la multitud, Florence Hargrove levantó la cabeza. Miró a través del fuego, más allá del ladrón atrapado, al hombre agradable y de manos suaves en la mula, al borde de la pradera. «Señor Travis», dijo, su voz resonando en toda la pradera silenciosa. «Fenn trabaja para el rancho, y un peón que mancha, marcas por dinero, cobra ese dinero en alguna parte. En la capital del condado, apostaría. Monedas de oro el primero de cada mes, de un hombre con una oficina sobre el banco. Usted sabría de eso. Ha estado rondando esta linde todo el invierno. No levantó la voz. No lo necesitaba. Usted estuvo cerca de los registros la noche que se quemaron hace 9 años. Le ha ido muy bien, gracias a que siguen quemados. Este terreno ha estado en juego todo ese tiempo porque 2 familias no podían probar una linde. Dejó que la frase calara. Bueno, el valle lo está mirando ahora. Ahí está su hombre en el suelo. Aquí están las 2 familias que necesitaba enfrentadas, de pie, en el mismo lado de un fuego. ¿Cuál es su oferta, señor Travis? Por un momento, el momento que Enoch había prometido, la única grieta de miedo, el rostro agradable de Marius Travis se descompuso. Miró al ladrón atrapado. Miró las marcas leídas, los 100 rostros duros y honestos que se volvían hacia él. Miró a los 2 orgullosos herederos que había mantenido como enemigos durante 9 años, de pie hombro con hombro por fin. La ruina de su paciente y largo robo se reflejó claramente en sus ojos.
Era un hombre envejecido que había apostado todo a la ira de otros hombres. La ira se había desvanecido bajo él como el hielo en un deshielo. Intentó la sonrisa una vez más. No encontró asidero. Luego giró su mula y se fue. No rápido. Un hombre derrotado alejándose, pequeño, a través de una pradera. El valle lo dejó ir. No había ley en 40 millas ese día, y no había necesidad de ella. Un hombre quebrado frente a todo el condado que había utilizado está quebrado sin remedio. Todos allí lo sabían. El saberlo era algo más triste que el triunfo. Había querido tan poco en realidad y había costado tanto a tantos conseguirlo. Enoch lo vio irse y se quitó el sombrero. No por respeto. ¿Cómo se hace al pasar una larga y mala temporada? Había que llegar a un acuerdo y lo hicieron frente al valle, en el terreno de la marcación. Porque una cosa hecha frente a todos, se queda hecha. La linde entre Willow Hollow y el rancho se había disputado durante 40 años. No se podía probar. El antiguo levantamiento topográfico era cenizas desde hacía 9 años, así que Florence Hargrove y Luke Dunmore no la probaron. Le pusieron fin, que es algo más valiente. No queda ningún papel que pueda decir de quién es la hondonada, dijo Luke al valle con su voz plana y sencilla, de pie junto al fuego con el sombrero quitado. Mi abuelo dijo que era suya. El abuelo de ella dijo que era suya. Lucharon por ella 40 años. Y alimentaron a un ladrón haciéndolo. Miró a Florence. Estoy harto de alimentarlo. Renuncio a la reclamación de los Dunmore sobre la hondonada, por completo. No vale lo que ha costado. Sola. Un murmullo recorrió la multitud. Así no terminaban las disputas. Las disputas terminaban con un ganador. Y yo renuncio a la reclamación de los Hargrove, dijo Florence claramente antes de que el murmullo pudiera asentarse. Por completo. La hondonada no es mía ni suya. Es de los dos ranchos juntos. Pasto compartido, agua compartida, un solo pastizal bajo una sola valla, trabajado por ambos ranchos como uno solo. Se volvió hacia el viejo Captainer, que todavía recuperaba el aliento después de sentarse sobre un ladrón. Y los Captainer también tendrán pasto en ella, tanto como necesiten por haber estado aplastados entre nosotros 9 años sin ser nunca la causa. Volvió a mirar a Luke. Ambos renunciamos a poseerla. Ninguno de los dos la gana. Ese es el precio. Lo pagaré si tú lo haces. «Pagado», dijo Luke Dunmore. Enoch se acercó al fuego. Sostuvo los 2 hierros de marcar, la W de Willow Hollow y el viejo hierro capturado de los Dunmore, las 2 marcas que habían colgado cerca y nunca se habían tocado en la pared de un granero durante toda la vida de Florence. «Entonces tráiganlos a mi fragua». «Ambos», dijo con su voz cascada, para que todo el valle lo oyera. «Hay algo que he querido hacer con estos 2 viejos hierros durante 60 años. Se lo pidió esa noche, y lo hizo sin rodeos, algo que ella había llegado a esperar de él y a valorar. El valle se había ido a casa, el fuego se había reducido a brasas. Florence estaba revisando el buje de una carreta bajo la última luz, porque eso era lo que hacían sus manos cuando el resto de ella estaba demasiado lleno. Luke Dunmore vino y se puso en cuclillas a su lado, como se había puesto al otro lado del fuego la noche de la siega, y miró la rueda con ella. «Ese otoño», dijo, «la noche que compartimos el fuego. No dormí después. No podía decir por qué. He sabido por qué desde hace un buen tiempo, y he sido demasiado cobarde para decirlo». No la miraba a ella. Miraba la rueda, lo que lo hacía más fácil para ambos. «No quiero combinar 2 ranchos contigo, Florence Hargrove. Quiero decir, sí quiero, pero esa no es la pregunta». Giró el buje con un dedo. «La noche que mi padre me envió, vine a comprar una pieza barata e irme a casa. Me gustaría pedirte ahora lo más preciado en su lugar. No un tratado, no un poste de cerca. Dijiste que no eras ninguna de las 2 cosas en la mesa de tu padre, y tenías razón». Levantó la vista por fin, los ojos azul pizarra fijos en ella. «He pensado en ello todos los días desde entonces. Cásate conmigo. No para terminar una disputa. Ya no hay disputa. Cásate conmigo, porque nunca he conocido a una mujer con la que prefiera girar una rueda. Me gustaría girar cada una de ellas de aquí en adelante en el mismo lado». Florence Hargrove lo miró un largo momento a la luz fría. Había rechazado esto una vez en casa de su padre, y había hecho bien. Esa oferta había sido un trato. Esto no lo era. Esa
era toda la diferencia. Era la diferencia entre todo y nada. Esta había llegado por el camino largo, a través de una rueda reparada y un fuego compartido, a través de un recuento devuelto y una familia hambrienta alimentada 2 veces, a través de la peor palabra que poseía, retirada con el sombrero en las manos, a través de un ladrón atrapado y una reclamación abandonada. Esta la había construido con sus propias manos, tan seguramente como construía una rueda derecha. Soportaría peso. «Di mi nombre otra vez», dijo ella. «Florence». Una vez más. «Florence». Él bajó la vista, y algo se relajó en su rostro curtido. «Eres una mujer difícil de pedir». «Soy una mujer cuidadosa», dijo ella, «lo cual descubrirás que es diferente. Un consuelo también, a largo plazo». Luego, porque él había dicho lo más preciado claramente, dejó su llave inglesa y le dio su respuesta clara. «Sí, Luke, en mis términos, que son estos. Mantengo mi nombre donde está tallado en mis herramientas. Mantengo mi fragua y mis carretas, y mi propia mano en mis propias ruedas. Unimos los 2 ranchos como 2 iguales que se unen, sin capitulación. Lo mío y lo tuyo se convierten en lo nuestro, porque ambos renunciamos a poseerlo». Sus ojos casi negros sostuvieron los de él. «Esos son mis términos. Cúmplelos y me casaré contigo antes de que crezca la hierba». «Cumplidos», dijo Luke Dunmore, y con gusto. Fue la primera vez en 40 años que un Dunmore le decía con gusto a un Hargrove sobre cualquier cosa. Las brasas sisearon. A ninguno de los dos le importó el frío en absoluto. Epílogo. La boda fue pequeña y la paz no lo fue. Se casaron antes de que la hierba de primavera creciera por completo en la pradera, que no pertenecía a ninguno de los dos, con todo el valle presente. Alton en la caballeriza pagó las apuestas que había maldecido todo el invierno. Ephraim Hargrove entregó a su hija con manos temblorosas. Lloró sin vergüenza. Vivió 2 buenos años más, lo suficiente para ver los 2 ranchos funcionar como uno, lo suficiente para enseñar a un nieto a montar a caballo antes de que el temblor se llevara el resto de él. La hondonada alimentó a ambos ranchos cada invierno después, y a los Kieptainer con ellos. Ninguna gente volvió a molestar el terreno, pues no quedaba nada en juego. La linde que no se podía probar nunca se probó. Simplemente se olvidó, como se había olvidado el caballo que lo empezó todo. Con el tiempo, solo los viejos recordaban que alguna vez hubo una disputa. Incluso ellos ahora la contaban como una tontería. Una historia para negar con la cabeza junto al fuego. Enoch hizo lo último en su fragua el invierno después de la boda, con Luke y Florence presentes para verlo. Tomó los 2 viejos hierros de marcar, la W de Willow Hollow y la marca capturada de los Dunmore, las 2 marcas que habían colgado cerca y nunca se habían tocado en la pared de un granero durante 40 amargos años. Los puso a ambos en las brasas hasta que brillaron. Luego, con los 60 años de habilidad en sus viejas manos arruinadas, los cortó, los estiró y los trabajó en caliente hasta convertirlos en un solo hierro, una marca hecha de ambas. Nunca había existido en el condado antes. Las marcas de las 2 casas unidas en una sola figura conjunta, ni Hargrove ni Dunmore, sino la nueva cosa en la que se habían convertido. Lo enfrió, siseando, en la artesa. Lo sostuvo en alto, todavía humeante a la luz de la lámpara. Años después, su hija tuvo edad suficiente para cabalgar por el pastizal que habían sido 2 y era 1. Le preguntó a su madre qué significaba la extraña marca doble en su ganado, la que ningún otro rancho llevaba. Florence descolgó el hierro unido de su clavo junto a la puerta, donde colgaba en uso diario, y lo puso en las 2 pequeñas manos de la niña. «Estos fueron 2 hierros una vez», dijo. 2 marcas que nunca podrían ser la misma marca hasta el año en que los saltamontes dejaron una pradera. Tu padre y yo dejamos de pelear por ella el tiempo suficiente para descubrir que preferíamos girar una rueda juntos que romper 2 por separado. Y esa fue la historia de Florence y Luke. Dinos en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué te ha parecido esta historia. Suscríbete para no perderte la próxima.